Con Vladimir Putin. Parece que Sánchez en este caso tampoco ha hecho demasiado caso a lo que ha dicho von der Leyen. Tenemos ya a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. Pues como decía ayer, recién llegado de China y de Singapur y con muchas cosas que contar. Para empezar, os voy a dar una exclusiva mundial. Cuéntanos. Vamos a empezar solo por dar un pequeño trazo. Es decir, Arabia Saudí, que como sabéis, China ha hecho un movimiento extraordinario reconciliando a Arabia Saudí con Irán, además de todo lo que viene haciendo de conseguir que el yuan sea la moneda de compra en Arabia Saudí, que empresas saudíes estén invirtiendo en China, etcétera, etcétera. Bueno, lo que podemos decir ahora sí, adelanto, primicia. La principal empresa en temas de armamento saudí se va de Estados Unidos, está echando consultores, no quiere saber nada más con Estados Unidos y abre oficinas en Rusia y China. Así. Para empezar. Hablaremos más de ello. Está quedado por capítulos, como las series. Pero la principal empresa de armamento saudí, que trabajaba con Europa y con Estados Unidos, se va de Estados Unidos, con todo lo que eso significa de posibilidades de transferencias tecnológicas a rusos y chinos, con todo lo que eso significa de sanciones a otras empresas, por ejemplo, europeas, que están trabajando con esta empresa, porque por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cambio total. Es decir, Arabia Saudí cada vez más lejos de Estados Unidos y prácticamente ya integrada en el bloque chino-ruso. Chino-ruso-iraní con Arabia Saudí, con los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái, que como hablábamos el otro día, ya es socio de diálogo, que quiere entrar en los BRICS. Es decir, Arabia Saudí dice adiós. Dice adiós a los norteamericanos. Eso va a empezar. Iremos hablando más de ello. Por cierto, Fernando, te quería preguntar si este movimiento de Arabia Saudí de alejarse un poco más de Estados Unidos y acercarse a China puede suponer que a lo mejor tengamos un acuerdo pronto, igual que tuvimos de China y Brasil, diciendo que el intercambio entre ambos países ya no se iba a hacer con dólares, se iba a hacer con sus propias monedas, que también tengamos algo parecido con Arabia Saudí y China, por ejemplo, para el petróleo, porque ya dijo Arabia Saudí que podía hacerlo, de momento no lo tenemos, pero ¿podría ser una realidad después de lo visto? Sí, yo creo que es cuestión de tiempo, es decir, y no de mucho, es decir, no estamos hablando de años, estamos hablando de no demasiado tiempo. Terminará pagando el petróleo China en yuanes, está claro, a los saudíes. No olvidemos que además Estados Unidos hace muchos años era cliente del petróleo saudí, pero ahora es competidor. Es decir, porque ya tiene autonomía energética y además exporta tanto petróleo como gas, así que de la fracturación hidráulica. Así que, efectivamente, se está construyendo y más deprisa de lo que parece la alternativa al dólar y sobre todo las instituciones que sean, digamos, las que sustituyan a las que salieron más o menos de Bretton Woods, después de, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que esto va más rápido de lo que parece. Y los chinos, que son discretos, pues van haciendo cosas y luego cuando ya lo tienen todo hecho nos enteramos, pero están trabajando en muchas direcciones. Así que los norteamericanos ahora mismo, con esta noticia que te he dado, están confusos porque no saben qué hacer. Es decir, pero iremos contando más cosas. Ya digo, que esto como los capítulos, es decir, la semana que viene damos nombres de empresas. Y en lo de, en lo de Lukashenko y tal, y en lo de Ucrania, ahora mismo las cosas están bastante claras. Rusia sigue haciendo un proceso de desgaste, no va a hacer grandes ofensivas, además ahora vienen las lluvias de primavera y tal, con lo cual otra vez tenemos barro, no se pueden hacer grandes movimientos. Si se les ocurre a los Leopard entrar ahora mismo en Ucrania, con lo que pesan, no se mueven ni un centímetro. Es decir, hasta que no pasen las lluvias, no pueden hacer ninguna ofensiva. Y nadie, ni rusos, ni ucranianos, ni nadie. Y lo que están haciendo es el tema de Bakhmut. Está ya hecho,
es decir, se están machacando y no tiene defensa posible. Y bueno, es un tema de que Zelensky se ha empeñado en ello en contra de buena parte de los militares ucranianos, como el general en jefe, Zaluzhny, que estaba en contra de ello. La sangría sigue siendo terrible de Ucrania y no olvidemos, es decir, las diferencias de peso entre Rusia y Ucrania. Población, 145 millones. Lo que debe quedar ahora mismo en la Ucrania independiente es unos 25 millones como mucho. Y el armamento de la OTAN no va a servir básicamente para nada. Es decir, porque además las líneas logísticas son complicadísimas. O sea, llevar un Leopard desde Alemania a Polonia, o desde Polonia mismo, atravesar toda Ucrania, atravesar el Dnieper, es decir, llevar todo esto a la línea del frente que está en Donbass y tal. Es decir, esto es un infierno logístico, porque tienes que abastecer a los tanques constantemente de combustible, gastan una barbaridad, y de municiones. Pues solo decir dos cosas. Esto no va a servir para nada. Pero estamos en la gran... Es decir, se supone que habrá una gran ofensiva en primavera-verano porque los americanos han obligado a los ucranianos a que haya una, por lo menos, victoria simbólica antes de que finalice el verano. Y bueno, y en el caso de China ya te digo que estaba allí, y allí todo el mundo, cuando digo todo el mundo, digo fuentes oficiales y tal, todo el mundo tiene claro que Estados Unidos terminará provocando una guerra contra China, y se están preparando para ello, claro. Bueno, pues muy interesante. Por cierto, allí en China, Fernando, ahora mismo está el presidente del gobierno, está Pedro Sánchez, y surgen un poco de dudas, ¿no?, en torno a cuáles son realmente los motivos que han llevado a Pedro Sánchez a ir para allá. Porque claro, escuchamos ayer a von der Leyen decir, ojo, que las relaciones comerciales entre Europa y China se van a determinar en función a cómo actúe Xi Jinping con Putin. Y aún así Pedro Sánchez hoy diciendo que se cierran acuerdos, que la relación se fortalece entre China y España, pero quería ver tu opinión sobre lo que ha dicho el presidente del gobierno y sobre esas relaciones un poco más fortalecidas entre China y España. A ver, el presidente del gobierno iba de listillo. Es decir, dice, yo vengo aquí aprovechando que tenemos el siguiente semestre de presidencia de la Unión Europea y tal, voy allí, me marco aquí, digamos, unas fotos con Xi Jinping y tal, y digo que negociamos lo de Ucrania, que hablamos de las inversiones de la Unión Europea y de China y de los negocios conjuntos y tal, hasta que la Unión Europea ha dicho, majete, tú vas, que te seas tengas la presidencia rotatoria de la Unión Europea no te permite hacer nada de eso. Es decir, así que olvídate, que es por donde va von der Leyen. Es decir, tú no puedes negociar nada en nombre de la Unión Europea, tú puedes negociar algo en nombre de España y ya veremos. Entonces, ha ido a hacer el paripé, es decir, el hacerse la foto y a marcarse de que estaba allí con Xi Jinping hablando después de Putin. Pero vamos, yo cuando hablaba con los chinos se partían de risa, te lo digo en serio, o sea, me decían, ¿y este hombre a qué viene? Digo, pues hombre, no sé, haces la foto y tal cosa, o sea, allí a Pedro Sánchez lo consideran como, no sé, como una cosa anecdótica. Es decir, lo que pasa es que los chinos son muy corteses diplomáticamente, educados, y además se cumplen los 50 años de relaciones bilaterales y estas cosas, y lo reciben y tal, pero vamos, interés en España, después de que España se negó a firmar, acuérdate, el memorándum de la Franja y de la Ruta de la Seda, cuando estuvo aquí Xi Jinping de visita en España, pues los chinos no nos tienen muy buena visión, porque en ese momento lo firmó Portugal, muy poco tiempo después lo firmó Italia y nosotros quedamos pues bastante mal. Así que, pues gran aprecio no, es decir, y incluso el turismo chino ya veremos si viene o no a España, porque cada vez tienen más ofertas internas, como en la isla de Hainan, por ejemplo, y ofertas en Asia. Y con la ruptura en dos bloques del mundo, pues aquí van a venir poco. Ni te cuento si los norteamericanos empiezan a meter sanciones extraterritoriales salvajes a los chinos, con lo cual se las pueden meter hasta en el turismo. Así que yo veo que no, que aunque China tiene la voluntad y a los chinos les gustaría que hubiera una Europa independiente de Estados Unidos, la realidad es bien diferente. Y por lo tanto,
ellos no van a hacerle el juego a Estados Unidos, sabiendo que van a tener que enfrentarse a los norteamericanos, japoneses, etcétera, australianos, a la anglosfera, pues seguramente en poco tiempo, en 1, 2, 3 años, no más. Que es lo que le queda a Estados Unidos para poder atacar militarmente, digamos, de una forma potente contra los chinos, porque la verdad es que la velocidad de despegue de China es brutal. Es decir, es que no hay año en que no avancen una barbaridad. Lo contaba ayer, es que ya es decir, a los europeos, cuando vamos con un billete, sea un yuan, un renminbi, o sea un euro o tal, nos miran como si fuéramos del Paleolítico. Allí ya no se ven billetes, te los aceptan condescendientemente, como diciendo, pobre hombre, estos vienen de un sitio atrasado que se llama Europa. Pero es que las tarjetas de crédito pasa lo mismo. Allí tampoco se ven, están en los museos. Es decir, entonces allí todo el mundo paga con el móvil. Eso ya no existe. No estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, pero que quiero decir que la velocidad de crucero que lleva China es brutal. Entonces, Europa se está quedando muy, muy, muy atrás, cada vez más, y a pesar del interés que tienen siempre, y que siempre han tenido los chinos con Europa, que es su gran mercado. Pero claro, me temo que lo que van a hacer, vamos, me temo no, es seguro. Es decir, en el momento que Estados Unidos lo decida, pues la señora von der Leyen y compañía le pondremos sanciones a China, que serán sanciones no tanto a China como con el caso de Rusia, autosanciones a nosotros. Y si lo de Rusia ha sido un desastre, porque nos hemos autosancionado, imagínate las autosanciones contra China. Eso ya va a ser el acabose. Es decir, nuestro principal socio comercial le sancionamos y nos hundimos a la absoluta miseria. Pues bueno, en esa línea vamos con los políticos de la Unión Europea que tenemos subordinados a Estados Unidos y a los intereses norteamericanos, que lo que quieren es golpear a los chinos en todos los ámbitos, fundamentalmente ahora mismo en el económico. También quería comentar contigo el tema de que Turquía y Hungría también ya han dado su sí a la entrada de Finlandia en la OTAN. ¿Esto qué puede significar? Porque además tenemos que recordar que Finlandia está pegada a Rusia y que por lo tanto es un país más que va a entrar en la Alianza Atlántica y es algo que no gusta nada a Vladimir Putin. ¿Cuál puede ser la reacción de Rusia? No, lo que harán es fundamentalmente reforzar ese flanco. Ya lo han hecho con Bielorrusia. Quiero decir, en el momento que han dicho que van a poner armas nucleares tácticas, fundamentalmente, en Bielorrusia, lo que están es fortaleciendo su flanco norte, digamos. Pues bueno, en ese radio entrará Finlandia. Es decir, o sea, antes, cuando eran neutrales, pues no les podía caer, en principio, no tenía por qué caer ninguna bomba nuclear táctica, ahora sí, ahora le van a caer, han hecho un cambio fantástico, en caso de que la cosa vaya más. En el caso de Turquía, el elemento clave son las elecciones. Que Erdogan ahora mismo, su máxima preocupación son las elecciones y ganarlas. No olvidemos que el candidato de la oposición está apoyado por los norteamericanos, con lo cual eso sería un gran triunfo, el desalojar a Erdogan de la presidencia. Así que, bueno, esto lo ha hecho como una canción de contención. No olvidemos que el país de los dos, el país potente desde el punto de vista armamentístico, de ejército y tal, es Suecia, no Finlandia, que tiene cuatro soldados, es decir, y no tiene nada. Entonces, bueno, Suecia sigue ahí, en la recámara, y desde luego le han estado tocando las narices a la OTAN desde la cumbre, desde antes de la cumbre de Madrid, que ya dijo Erdogan que no tragaba. Entonces, bueno, vamos a ver qué movimientos van a hacer y, sobre todo, las elecciones clave de Turquía, porque Erdogan al mismo tiempo está negociando también, no lo olvidemos. Es que Erdogan juega a todas las bazas posibles y en todas las mesas. Es decir, mientras tanto sigue negociando con rusos el tema del acercamiento a Siria y el que haya una futura reunión entre Erdogan y Bashar al-Assad. Es decir, que es que el sultán Erdogan no deja pasar una. Y ojo al Cáucaso, porque ahora mismo está la situación muy, 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 muy peligrosa, con una posible conflicto en el que podrían intervenir tanto Irán
como Rusia, como Estados Unidos y la Unión Europea en el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán y con el golpe, los intentos de golpe de revolución de colores, de golpe de Estado blando en Georgia por parte de los Estados Unidos. Es decir, de hecho los iraníes han hecho un movimiento y están llevando material militar de maniobras, como se hace siempre en estas cosas, a las cercanías de la frontera de Azerbaiyán, y ya les han dado un toque a los azerbaiyanos, a los azeríes, de que cuidado con lo que hacen, que hay temas prohibidos y que el tema de la frontera de Irán con Armenia no se toca. Es decir, ahí no pueden invadir. Si lo hacen es casus belli. Es decir, o sea, que cuidado, porque la situación ahí puede estallar en cualquier momento. Igual estalla la semana que viene, que dentro de 5 meses, pero la situación está muy complicada. Bueno, pues Fernando Moragón, experto en geopolítica en Rusia, Asia Central y también China. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Por cierto, una cosa, Marta, sí. La última. Cuando estuve hablando con Xi Jinping y me preguntó por Pedro Sánchez y tal, dije, pues el presidente del gobierno de España, no te preocupes. Me dijo, oye, cuando quiero informarme bien de noticias de economía, de geopolítica y qué tal, veo Negocios TV. O sea, que sepas que Xi Jinping ve Negocios TV. Bueno, pues me alegro. Muchísimas gracias, Fernando, por esa recomendación. Fernando Moragón, experto en geopolítica en Asia Central, en Rusia y en China. Gracias, un placer como siempre. Gracias. Y seguiremos pendientes de esa noticia que nos dabas también en exclusiva de Arabia Saudí, que se ha retirado de Estados Unidos, una empresa de armamento de allí, para irse a Rusia y a China. Bueno, pendientes también de las declaraciones que nos llegan ahora mismo